Este domingo la liturgia de la palabra nos invita a contemplar nuestro destino final, la transfiguración. Dos enseñanzas. Primera enseñanza, el monte Moria y el monte Tabor. Segunda enseñanza, la metamorfosis. Primera enseñanza, el monte Moria y el monte Tabor. El monte Moria. En el monte Moria se plasma el boceto a lápiz de una obra de un gran pintor. ¿Qué sucede en el monte Moria? En el Génesis capítulo 22, del 1 en adelante, se nos narra la historia de un padre con su hijo, Abraham con su hijo Isaac. Abraham ama profundamente a Isaac, lo había esperado por muchos años y Dios le ha concedido esa gran bendición, pero Dios le pone una gran prueba, que le sacrifique a Isaac. Resulta que esa pasión la vive Abraham en su corazón, pero Abraham es obediente, le cree a Dios y le obedece a Dios. Por tanto, Dios le da la gracia de no sacrificar a su hijo. La víctima es liberada. Dice el Salmo 115, caminaré en la presencia del Señor. Abraham, por caminar en la presencia del Señor, recibe esa gran bendición de liberarle a su hijo. Ahora bien, ¿qué sucede años más tarde? En ese mismo monte Moria, que es el monte Calvario, se vuelve a encontrar el padre con el hijo. Y lo que va a suceder es más fuerte todavía. La obra que estaba en boceto en Abraham e Isaac es plasmada en un cuadro real. Resulta que la víctima no es liberada, la víctima es sacrificada, inmolada. Jesús muere y el Padre lo permite. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el monte Tabor? Resulta que días antes de Jesús ir al monte Moria, o sea al Calvario, Jesús les anuncia a los discípulos que va a experimentar el dolor y que va a ser víctima. Por tanto, para que los discípulos no se desanimen, Jesús se va a transfigurar delante de ellos, es decir, los va a motivar. La transfiguración tiene 4 fines. El primero es demostrarle a los discípulos que el que van a ver algún día en esa cruz como víctima es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios. Segundo, que Él, transfigurado, puede transfigurar la vida de los discípulos, es decir, la vida tuya y la vida mía. Dice San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Él transfigurará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el de Él. Tercer fin, es que Jesús nos va a enseñar que para llegar a la resurrección, a la transfiguración, es necesario pasar la cruz. Es necesario pasar las pruebas para empezar a recibir las bendiciones. Y por último, el fin claro que Jesús nos quiere transmitir es su segunda venida, que algún día lo veremos tal cual es, que no nos va a dejar abandonados del todo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 556, que nosotros hemos recibido ya una primera regeneración, que es el bautismo, pero que vendrá nuestra segunda regeneración, el sacramento de la transfiguración, o sea, nuestra resurrección. Segunda enseñanza, la metamorfosis. Franz Kafka tiene una obra clásica que se llama La Metamorfosis, donde se narra la historia de Gregorio Samsa, un hombre que un día se levanta convertido en insecto, se experimenta encerrado, aislado, extranjero, en un mundo inhóspito. Creo que lo que nosotros experimentamos en esta tierra, nos experimentamos encerrados, viviendo en un mundo inhóspito, deseosos de algo mucho mejor. Necesitamos, por tanto, una transformación, porque el pecado hace lo suyo y nos ha desfigurado. Por eso necesitamos una transfiguración. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esa transformación en Cristo Jesús? El Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 2 al 10, nos da los elementos para que nosotros podamos también lograr una transfiguración, una transformación, una metamorfosis. Lo primero que podemos, y nos enseña el Evangelio, es que a través de la oración podemos lograr esto. Dice el texto que los discípulos subieron a la montaña
La montaña es el encuentro con Dios, el lugar del encuentro con Dios. Eso se llama la oración. Lo segundo, el elemento por el cual podemos nosotros llegar a la transformación, la comunidad. Dice que se reunieron Jesús y los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. La comunidad, una comunidad de testigos. El tercer elemento que nos puede ayudar para nosotros transformar nuestra vida es la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Dice que en la transfiguración aparece Moisés y Elías hablando con Jesús. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aparece la ley, Moisés, aparecen los profetas, Elías, y aparece la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Parece que Dios se silencia y permite que Jesús sea su última y definitiva palabra. Por tanto, es necesario escrutar la palabra de Dios para alcanzar la transformación. Y por último, dice el texto de San Marcos, que la comunidad desciende del monte en silencio. Es necesario el silencio en nuestra vida interior. Es necesario adquirir ese silencio meditativo, contemplativo de la pasión para poder llegar a la resurrección. Que el Señor nos ayude a transfigurar y a transformar nuestra vida, y que a través del cambio de nuestra vida podamos también transformar nuestros ambientes, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros ambientes de trabajo, nuestra iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.